Bendiciones, Dios bendiga tu vida en esta hora. Quiero enseñar acerca de la doctrina de Jesús. La doctrina de mi Jesús. La doctrina de mi Jesús solo es una para los 6 continentes de la faz de la tierra. No hay 2, ni 3, ni 5, ni 10, ni 20, ni 100, ni más. Una sola doctrina, dijo Cristo. Libro de San Juan, en su capítulo 7, versos 16 y 17. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si no habito o si hablo por mi propia cuenta. Vemos que Jesús dice que el que va a conocer la doctrina de él es el que quiere hacer la voluntad de Dios. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina de mi Cristo. Por eso dice la palabra doctrina, no dice doctrinas. Cuando habla de doctrina, habla de la doctrina de mi Cristo. Y cuando habla de doctrinas, está hablando de diversas y extrañas doctrinas que no tienen que ver con el Espíritu de Santidad, con el Espíritu Santo. En el tiempo de mi Señor Jesús, había muchas doctrinas, falsas religiones, que aún hablaban del Padre de Dios eterno, pero no estaban caminando de acuerdo a la doctrina de mi Cristo. Estaban los fariseos, los saduceos, los celotes, los herodianos, los esenios, los samaritanos. Todos estos eran religiosos y eran hombres que hablaban de Dios, pero no tenían la doctrina de Cristo. Y por eso el Señor dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina. Una sola doctrina hay. Mateo capítulo 16, verso 12. Quiero que vayamos a Mateo capítulo 16, verso 12. Aleluya. Libro de Mateo capítulo 16, verso 12. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 16, verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura de pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Porque hay doctrinas contaminadas, hay doctrinas venenosas, tóxicas, doctrinas que apartan al hombre de la verdad de Dios, apartan al hombre de la santidad de Dios, de la consagración de Dios, apartan al hombre y a la mujer de la venida de Cristo. Sabemos que mi Cristo viene. Y vemos aquí que mi Jesús les dijo a los discípulos que se cuidaran de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Así hoy en día tenemos que cuidarlos porque hay tantas doctrinas falsas, diversas y extrañas. Doctrinas que no tienen que ver con la doctrina de Cristo. Eso quiere decir que si usted está contaminándose con una doctrina falsa, usted puede tener problemas en la venida de Cristo. Usted puede perder hasta la salvación de su alma. Fue lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, verso 16. Te encarezco, le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo le dijo a Timoteo: tened cuidado con la doctrina de Cristo, Timoteo, porque si la cuidas te vas a salvar a ti mismo y los que te oyeren. Es un peligro tolerar o recibir una doctrina mala, una enseñanza mala, una doctrina contaminada, pervertida, adulterada.
porque estamos esperando la venida de Cristo. Dejémonos que el Espíritu Santo lo guíe a la verdad, a conocer la verdad de la doctrina de Cristo. ¿Cuáles son los temas de la doctrina de Cristo? Hay que conocerlos como el verdadero culto a Dios, el verdadero culto a Dios, la verdadera alabanza que agrada a Dios, el cántico nuevo que es de Dios. Temas como la venida de Cristo, la santidad en el espíritu, santidad en el alma, santidad en el cuerpo, la consagración, temas como el arrepentimiento, la conversión, el perdón de los pecados, la salvación eterna, la justificación, la adopción, la regeneración, la santificación, la purificación, la adopción, la remisión, y todo para la salvación del creyente, del cristiano. Es tiempo, iglesia, que nos interesemos por indagar y conocer la doctrina de Cristo. Si usted quiere salvación, si usted quiere escapar del engaño de los falsos maestros, de los falsos predicadores que enseñan diferentes doctrinas, doctrinas de hombres, doctrinas endemoniadas. Tengamos cuidado, es lo que mi Jesús les dijo aquí a los discípulos, a los apóstoles. Mateo capítulo 16, verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y oiga esto cuidadosamente, los fariseos y saduceos, ellos pensaban que estaban agradando a Dios, que estaban haciendo la obra de Dios, pero estaban equivocados porque mi Cristo se los dijo. Así hay muchos hoy en día equivocados, pensando que tienen doctrina de Cristo y lo que tienen son doctrinas contaminadas, adulteradas, mezcladas, pervertidas, que no tienen que ver con la doctrina de Cristo. Por eso mi Jesús dice en San Juan capítulo 7, verso 16, 18, el que quiere hacer la voluntad de Dios, este conocerá la doctrina de mi Jesús, la doctrina de Dios. Es para el que quiere hacer la voluntad de Dios. No es para aquel que anda por otros intereses. A ese no le van a revelar la doctrina de Cristo. A ese no se la va a enseñar el Espíritu Santo. Dios quiere hombres con un corazón bueno, mujeres con un corazón bueno, recto, honesto, transparente, delante de Dios, para darle la doctrina pura, la doctrina sana, la doctrina que salva, que te da vida sana en el espíritu, en el alma y el cuerpo. Ten cuidado de ti mismo, le dijo Pablo a Timoteo, y de la doctrina, porque haciendo esto te vas a salvar a ti mismo y los que te oyeren. ¿Cuántos hombres hoy en día pensando de que se van a ir en la venida de Cristo, que van a viajar en la venida de Cristo y están en una falsa religión, en una secta religiosa, con dogmas de hombres, con mandamientos de hombres, estatutos de hombres y no con la doctrina de Cristo? Cuidado, usted como predicador no engañe a una doctrina falsa, a una religión falsa, no le diga que va para el cielo. Porque mi Cristo lo dijo, le digo a los discípulos, tengan cuidado. Es porque les estaba haciendo una advertencia, les estaba diciendo algo serio, con fundamento, que eso los podría llevar a la perdición. Si el mismo Señor Jesús dijo, el ciego que guiare otro ciego, juntos ambos se van al abismo. Una persona que está enseñando falsas doctrinas, está desviando a la gente, la está llevando al infierno. Pero el que tiene la doctrina de Cristo, que quiere hacer la voluntad de Dios, va a predicar y enseñar la doctrina pura, la doctrina que salva, que restaura, que cambia, transforma, que limpia. Una sola doctrina para todo hombre y toda mujer que vive en la faz de la tierra, para los 6 continentes. Una sola doctrina para el que se quiere salvar por medio de la sangre de Cristo. Una sola.
No hay más. Un solo evangelio. Un solo Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo manifestado. Cristo viene a levantar una iglesia que tiene su doctrina no contaminada, no adulterada, no pervertida, no mezclada. La doctrina pura, genuina. Así como cuando la leche sale de la teta de la vaca, sale pura, no tiene mezcla de agua, no tiene mezcla de otras cosas, es pura leche. Así quiere Dios que su pueblo se esté alimentando con palabras puras, palabras vivas, palabras reveladas por el Espíritu Santo, dadas por el Espíritu Santo. Cuidemos la doctrina de Cristo. Pidamos al Espíritu Santo que nos revele la doctrina de Cristo. Si en verdad quieres hacer la voluntad de Dios. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, te van a revelar la doctrina. Pero si no andas buscando con un corazón sincero, honesto, recto delante de Dios, porque quieres trabajar para Dios, porque amas a Dios, porque amas su palabra, porque quieres servir a Dios de corazón, jamás conocerás la doctrina de Cristo. Porque es un misterio revelado. Es un misterio que Dios se lo revela a quien quiere. A los que verdaderamente tienen temor y quieren hacer la voluntad de Él. No engañe a falsos religiosos que van para el cielo. No los engañe. Solo la doctrina de Cristo salva. Solo la doctrina de Cristo hace nuevas criaturas. Solo la doctrina de Cristo lleva al cielo. Por eso los ministros de este tiempo se llaman ministros del Espíritu Santo. Ministros para ministrar almas. Ministros de un nuevo pacto por medio de la sangre de mi Jesús, de Jesucristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén.